¿Cómo puedes defender a un partido que en el 2019 en 23 congresos locales presentaron la iniciativa del aborto? Hay un interés muy particular, principalmente de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se ha convertido en una promotora de todas estas iniciativas trans. Retomó mucha fuerza con el apoyo de la senadora Citlali, que nosotros veíamos que realmente ella no tiene un apoyo político muy fuerte en Morena, pero se hizo visible, ella se hizo notar cuando empezó a abanderar todas estas iniciativas, y ya no solamente es ella, sino es apoyada por la secretaria de gobierno y por el propio presidente del partido de Morena. Vemos algunos pronunciamientos, como lo ha dicho la secretaria con todas sus letras, que la educación sexual de los niños es competencia del Estado y no de los padres. Señalar en nuestro Código Civil para el Estado de Querétaro que la patria potestad es el conjunto de obligaciones y derechos reconocidos por la ley a la madre y al padre en relación a sus hijos, a educarlos, protegerlos, cuidarlos y representarlos legalmente. Entonces estamos en ese mismo socialismo que algunos no creen que estas nuevas caras del socialismo estén en nuestro país, y tomar ahora la secretaria de gobierno diría: denos a sus hijos para hacer de ellos unas mentes ideologizadas. Ahora, muy buenas tardes. Hoy nos toca platicar con la diputada Elsa Méndez, diputada en el Congreso de Querétaro, y en una iniciativa demasiado interesante que ya parece ser que varios estados se están blindando en cuanto a esto. En Baja California tenemos la iniciativa del PIN parental presentado por la diputada Eva María, que ya está presentada, pero en la situación que nos vemos de confinamiento se han parado este tipo de trabajos. Algo similar se ha presentado en Nuevo León, que se ha dado para atrás por abstencionismo, y sabemos que abstencionismo es también como votar en contra. Entonces, y luego nos encontramos nuevamente hoy con Querétaro y tenemos a la autora intelectual de esta iniciativa, que le agradezco primeramente, diputada Elsa, el que me haya abierto las puertas de su hogar para poder charlar sobre esta iniciativa. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias, Ricardo, por el espacio, por el interés de nuestro trabajo. Estamos a distancia, pero hoy en estas nuevas modalidades, pudiendo seguir en comunicación y sobre todo pues en temas tan importantes que compete pues a todos, ¿no? Es un tema en general que, como tú bien lo refieres, que se ha escuchado la voz en congresistas en Baja California, en Nuevo León, en Chihuahua, Querétaro, inclusive aquí en Guanajuato, muy cercano a Querétaro, y Aguascalientes, que inclusive Aguascalientes sí lo aprobó. Fue de una manera muy sutil como lo trabajó mi compañera Karina Banda, pero logró tener este modelo de PIN parental, que no lo llamo así, pero al final va a trabajar de la misma manera. Bien, entonces vemos que los estados se coordinan en distintos partidos políticos, que no solamente es uno, porque hay a veces, pues lo voy a decir, el presidente de México ya ve a todo el mundo como enemigo, y de repente piensa que todo lo que se hace en contra de lo que él dice, pues es como estar en contra mía, ¿no? No todo aquel que acaba de decir hace poco, ¿no? Todo aquel que no esté a favor de la transformación está en contra de la cuarta transformación. Entonces, yo creo que esa idea, pues como que no va. Somos 130 millones de mexicanos, y creo que no se puede partir en dos el país solamente, y ha logrado esto. Pero háblenos de su iniciativa. El día 29 de mayo, usted en el Congreso de Querétaro mete su iniciativa, entra su iniciativa sobre el derecho de los padres, un derecho fundamental, un derecho irrefutable
en poder decidir qué educación, qué contenido de educación, sobre todo el contenido de la educación sexual para sus hijos, ellos lo tienen y usted se está basando en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es. Pues mira, te platico un poquito el antecedente y por qué diseñamos esta iniciativa, entre otras más. Cuando nosotros nos dimos a la tarea a revisar lo que era el proyecto de la reforma educativa y particularmente en el artículo 3, cuando quitaron esta figura, quitaron textualmente que los padres tenemos el derecho preferente a escoger el tipo de educación de nuestros hijos y sustituyeron muchos términos que nosotros conocemos que son riesgosos, como que los planes y programas tendrán perspectiva de género, que se dará una educación sexual integral y derechos reproductivos. Nos dimos a la tarea, porque si tú bien sabes, esta reforma educativa no fue diseñada con la intención de mejorar la educación para nuestros niños y jóvenes. Fue un tema de revancha, un tema de atender el sindicalismo en nuestro país, pero sí también se dieron a la tarea de lo que ya se había trabajado años antes, pero que hoy ya iba a estar plasmado en nuestra reforma educativa y era prácticamente ideologizar a nuestros niños, empezar a promocionar una vida sexual a temprana edad. Eso era parte de los riesgos que nosotros veíamos y si ya estaba dentro de la reforma educativa. Querétaro, te quiero comentar que cuando lo votaron, ya era algo que ya estaba aprobado y que ya estaba publicado. Nosotros fuimos de los últimos estados que nos dieron la participación porque Morena trabaja de esta manera. Principalmente les comparte los proyectos en los congresos que sabe que tienen mayoría y con eso estaría asegurando la votación a favor de las reformas. Querétaro prácticamente quedó fuera del debate, fuera de alguna observación que se pudiera tener a este proyecto que yo puedo decirte que es de los más importantes, el proyecto educativo. Bueno, cuando se votó en mi congreso, yo fui la única que voté en contra porque ya había revisado y para mí, como les comento, habían términos riesgosos porque nosotros ya sabemos hacia dónde ellos querían dirigir todos estos planes y programas. Entonces, lo di a conocer, pero era algo que ya estaba aprobado. A partir de esa fecha, nosotros lo que hicimos en el Congreso y también de la mano con un bloque de legisladores que nos hemos manifestado pro vida y pro familia, empezar a diseñar y compartirnos iniciativas que nos ayudaran a blindar nuestras constituciones locales. Una pregunta, diputada. Este bloque del que usted habla se extiende entonces a otros estados. Así es. Hemos estado participando con legisladores de Nuevo León, como sabes, de Aguascalientes, de Chiapas, de la Ciudad de México, de Guanajuato. Ahorita son los que hemos trabajado particularmente y nos hemos compartido inclusive iniciativas para poderlas presentar en nuestros congresos. Entonces, no somos muchos, iniciamos pocos, hay tanto locales, federales, que nos hemos acompañado y sobre todo, pues compartido las iniciativas. Pues esta es una iniciativa interesante porque al unirse los diputados a nivel nacional, vemos entonces un conjunto de un país realmente como nación, no cada estado separado. Vemos ahorita la situación de los gobernadores ante el COVID, que los ha unido a todos y han estado en contra de un gobierno federal que parece ser que, bueno, no parece, mienten las cifras, eh, eh, no sabe ya ni qué hacer. Cuando dice que es rojo, todo el mundo sale. Cuando dice, ahora ya no dice rojo, ahora dice en naranja ya vamos a poder abrir los lugares turísticos. Bueno, entonces se tuvieron que unir los gobernadores. Pero bueno, entonces hay una unión en congresistas locales para poder ser un frente en cuanto a los derechos de los padres en la educación. Sí,
Bueno, tratamos temas de vida, de familia y de libertades fundamentales. Entonces, las iniciativas que nosotros empezamos a diseñar, las compartimos, los proyectos, para que puedan ellos adecuarlos a sus legislaciones locales y se puedan presentar. Por eso se han dado cuenta que hemos compartido y dicen, ya lo presentaron en Nuevo León, ya está Querétaro, ya está Baja California, ya está Chihuahua, ya está Aguascalientes, porque aquí lo que nosotros nos une es un solo fin. No inclusive no somos de las mismas bancadas. Hay del PAN, hay del PRI, hay del PES, hay inclusive también le hemos dado apoyo a congresistas de Morena que están en contra de estas imposiciones y que de alguna manera también han sido acosados por sus propios partidos para decirles cómo votar, que eso fue lo que sucedió en Nuevo León en días pasados y por lo cual no se pudo llevar a cabo esta reforma tan importante que querían hacer como la que yo presenté el 29 de mayo. Bueno, y luego también vimos el caso de Guanajuato en la iniciativa para rechazar el aborto, como Sí. también algunos diputados de Morena pues votaron a favor de la vida. Y también me tocó entrevistar a algunos activistas del Frente Nacional por la Familia en San Luis Potosí, que también me comentaban que aquellos diputados que empezaban a promover el aborto en San Luis Potosí, pues se hicieron para atrás porque al ver a médicos, al ver los estudios, al ver la cuestión antropológica, la cuestión científica, psicológica, médica, pues dijeron vamos para atrás y votaron en contra de esa iniciativa del aborto. Entonces, es interesante que alguien como ustedes esté iniciando esto, pero avancemos en lo que me estaba comentando sobre su ley. Claro. Bueno, es algo muy importante lo que comentas porque tenemos que tomar en claro, nosotros no es que estemos en contra de un partido, pero ¿cómo puedes defender a un partido que en el 2019 en 23 congresos locales presentaron la iniciativa del aborto y que inclusive ahorita, en medio de la contingencia de esta pandemia, llamaron a trabajar a los congresistas, a los legisladores, para justamente dictaminar las iniciativas del aborto, como pasó en San Luis Potosí, como pasó en Guanajuato? Entonces, hay un interés muy particular, principalmente de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que se ha convertido en una promotora de todas estas iniciativas. Nosotros estábamos analizando como este bloque de legisladores, qué pasa en el Senado, lo tenemos monitoreado, qué pasa en otros congresos, principalmente nuestra referencia es Ciudad de México, porque saben que ahí ya llevan muchos años con estas propuestas de iniciativa, pues antivida, antifamilia. Entonces, lo que se presenta ahí sí es un riesgo porque entonces se empieza a tomar como modelo para otros congresos locales. Entonces, lo que estaban proponiendo desde el año pasado, por ejemplo, de las infancias trans, retomó mucha fuerza con el apoyo de la senadora Citlali, que nosotros veíamos que realmente ella no tiene un apoyo político muy fuerte en Morena, pero se hizo visible, ella se hizo notar cuando empezó a abanderar todas estas iniciativas y ya no solamente es ella, sino es apoyada por la secretaria de gobierno y por el propio presidente del partido de Morena, que él hizo un comunicado para el Congreso de Nuevo León cuando se discutió la iniciativa de la reforma constitucional sobre el derecho preferente a los padres. Entonces, influyó muchísimo toda esta estrategia mediática que hicieron para, en primera, malinformar a la gente y en segunda, para acosar porque hicieron llamadas uno a uno de los legisladores presionándolos para incidir en su voto y por eso vimos el resultado de la abstención de la bancada completa del PRI.
A eso se expusieron los legisladores y por eso digo que ella se ha convertido en una activista promotora de todas las iniciativas. El 17 de mayo, ella dio una conferencia donde dice que todo niño trans, niña trans debe ser reconocida por el Estado. No está hablando de adultos, está hablando de niños. Claro. Y eso a nosotros nos levanta un foco de alerta para decir, tenemos que activarnos. Y iniciativas que por la contingencia no se pudieron discutir, como las que comento que presenté de enero a la fecha, porque cuando nosotros regresamos al Congreso en Querétaro fue discutir temas específicamente de salud, de seguridad y de economía. Y es ahí donde iba yo. O sea, tenemos a una secretaria de gobierno que parece ser que está en toda la cuestión ideológica, pero no está atendiendo la verdadera problemática que tenemos en nuestro país. Número uno, la violencia sigue y ha aumentado a más no poder. Número dos, los gobernadores de los estados se les están saliendo por donde quiera y parece ser que ya no dan una declaración, no hay una política, no hace políticas. Número tres, pues la atención del COVID es otro problema que se viene dando y parece ser que no es la que sale al frente, sino que cuando sale al frente y da una declaración siempre es en cuestiones de estos temas. Y entonces, es válido lo que ustedes están haciendo, porque si Morena ha hecho un frente a nivel nacional que tiene ciertos congresos casi copados en su mayoría, pues es válido que también ustedes o los diputados que disienten de estos pensamientos, que son realmente ideológicos, no son científicos, no son realmente, no están sustentados, es válido que ustedes se unan también y que vayan uniendo entonces a varios. Entonces, su iniciativa en cuanto al derecho de los padres la sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Es el mismo contexto que estamos viviendo ahorita? ¿Usted lo trae porque eso no se ha quitado? Exactamente, esa es parte de nuestra exposición de motivos, pero también hacemos referencia a lo que ya también está acogido en nuestra legislación local, al señalar en nuestro Código Civil para el Estado de Querétaro que la patria potestad es el conjunto de obligación y derechos reconocidos por la ley a la madre y al padre en relación a sus hijos, a educarlos, protegerlos, cuidarlos y representarlos legalmente. Adicional a esto, en nuestra Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, también para el Estado de Querétaro, dice que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse. Quiere decir que también nosotros contamos con más leyes en nuestra legislación local para el Estado de Querétaro que nos da la razón. Entonces, ¿por qué llamar el día de hoy como un acto anticonstitucional? Porque así lo ha manejado los actores que ya estamos platicando, como la secretaria de gobierno, como la senadora u otros activistas que dicen que lo que nosotros estamos haciendo es poner en desventaja a los niños, en que van a tener un rezago, que ellos vamos a seguirlos educando con estos temas moralistas, religiosos. Medievales y que cosas que inventan, ¿no? Exactamente. La verdad es que ellos han sacado de contexto todo. Nosotros no queremos que los niños, con esto no es la intención que nuestros niños estén en desventaja, pero ellas saben muy bien cuál sería más bien ellos sí las ventajas que quieren lograr a través de la educación y prácticamente a nosotros desplazarnos completamente. Por eso vemos algunos pronunciamientos, como lo ha dicho la secretaria con todas sus letras, que la educación sexual de los niños es competencia del Estado y no de los padres. Recuerdo ahorita aquellas palabras de Lenin, ¿sí? Que decía, denos a sus hijos y haremos de ellos unos verdaderos bolcheviques, ¿verdad? O sea, entonces estamos en ese mismo socialismo
que algunos no creen que estas nuevas caras del socialismo estén en nuestro país y tomar ahora la secretaria de gobierno diría, denos a sus hijos para hacer de ellos unas mentes ideologizadas. Ahora, en concreto, diputada, para pasar a la siguiente, porque el tema se va a hacer largo, en concreto, la iniciativa que usted ha presentado es que se reconozca ese derecho de los padres a decidir la educación en cuanto a contenidos sexuales a los niños en la escuela, pero sobre todo que se haga efectiva, no solamente lo reconoce, sino que se haga efectiva. Según los argumentos que se dieron en Nuevo León, es que decían, no había los cómo a hacer que se hiciera efectiva esta, y argumentaban también los grupos LGBT que estas iniciativas pues eran como discursos de odio, porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en Nuevo León decía esto es un discurso de odio. Y a usted le han dicho los LGBT, los organismos, los líderes, que usted tiene uno muy ahí en Querétaro, que le ha pedido que ya voten para que usted se vaya del Congreso y están activistas, realmente ellos están tomando como esta parte de que lo que usted está haciendo es un discurso de odio, que yo no lo veo como discurso de odio, yo veo un derecho que usted está defendiendo a los padres. Sí, pues mira, sí ha sido aquí una lucha porque justamente lo que despertó a estos activistas fue una publicación donde yo quería informar a través de mis redes sociales que han tenido impacto, pues por la manera en que yo hablo, que yo defiendo, pues la gente ha dicho como que no encuentran a otra diputada así. Entonces, bueno, he tenido gente que me sigue de otros estados y yo dije, ok, es el momento de hablar porque estamos el día de hoy en Querétaro ya se está haciendo toda el proyecto a nuestra ley de educación, que quiero solamente poner esto como antecedente. Cuando hay una reforma, por ejemplo, en el tema educativo, no significa que tiene que ser una copia exacta nuestros proyectos de educación estatales. La única condición es que no tenga que contravenir con una ley federal, pero tú también tienes la oportunidad de poner o de plasmar en ese proyecto lo que tú crees que es conveniente en el tema educativo. Por eso yo presenté la siguiente iniciativa, bueno, que fue anterior, la iniciativa donde decía, tú tienes que darle a conocer los contenidos a los padres y ellos de manera expresa autorizar si participan o no en todas las pláticas, conferencias, talleres que son contenidos extracurriculares. Ojo, porque han dicho, entonces si no quiero que entre a matemáticas, firmo que no, son contenidos extracurriculares y que sabemos que muchas veces son tomados por el Instituto de la Juventud, el Instituto de la Mujer, que muchas veces se ve muy activo en las escuelas, pero que lleva contenidos de riesgo y que tú como padre tienes todo el derecho a saber qué tipo de contenidos le están dando a tus hijos, la intención de esta figura es dar a conocer al inicio del año el contenido educativo general, pero todo lo que sea adicional tenía que ser con 30 días de anticipación y de manera expresa autorizaba sí o no. Y para que entiendan, sí, es el modelo del PIN parental que sí. tanto lo causó. Y para que entiendan un poquito los padres en este punto, hay que ubicarnos, perdón, en el sentido de que PISA, por ejemplo, la evaluación PISA que se hace a nivel internacional para los alumnos, desde los niveles educativos básicos, contempla solamente la comprensión lectora y la comprensión matemática. También las evaluaciones que se hacen en México, que se dejaron de hacer y que pensaban volverlas a hacer, también contemplan estas dos formas, ¿no? La comprensión lectora y la comprensión matemática. No, es más, no se habla ni de ciencias, no se habla de estos temas. Y como usted dice, pues sí, parece ser que son temas extracurriculares y es donde quieren aprovechar la ideologización de los chicos.
Bueno, entonces yo hice una invitación y fue a raíz de eso que un chico activista que es médico, pues se inconformó. Es la primera vez que sé de su persona porque anteriormente no se había inconformado y no porque yo tengo una semana defendiendo esto. Digo, la verdad es que ya desde campaña yo dije cuál iba a ser mi campaña, que iba a defender, ya Desde, desde campaña me etiquetaron de homofóbica, me etiquetaron de religiosa y de todo esto. Entonces, yo no engañé a nadie. Esa es la gran diferencia. Yo no engañé a nadie y yo fui una diputada votada con una amplia ventaja entre la diputada compañera que quedó en segundo lugar. yo para esta Una, entrevista me tuve que preparar y tuve que ver su historial en los medios. Y algo que me llamó la atención es que usted antes de ser diputada ya estaba en estos temas, ya ya, trabajaba con estos temas y hay un tema donde pues parece ser que ahí Noroña le dice que no le levante la voz, pero usted le dice que yo hablo así sí, y se ve muy claro. Ah, sí sé de de este joven médico, podría aquí decir su nombre, no importa, ¿no? Pero aquí es importante ver qué futuro le está usted viendo a a esta iniciativa para que llegue al pleno y pueda aprobarse ahí en San Luis, ahí, perdón, en Querétaro. yo le veo una gran ventaja. La verdad es que de manera personal he platicado con mis compañeros. No todos estamos a favor de los temas, te tengo que ser clara, no todos, porque a lo que hablaba de quién ha hablado con la verdad y quién no, es nunca se atrevió en campaña ni fue parte de su proyecto de Morena decir que iban a impulsar el aborto, iban a impulsar matrimonio igualitario, iban a impulsar las leyes de identidad de género, en resumen. Ellos sí traicionaron y sí mintieron. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir lo que nos comprometimos y cuál iba a ser nuestra agenda. Por eso la defiendo. Por eso digo, yo no engañé a nadie. Y estoy segura de cómo piensan los queretanos, que es mi competencia, digamos, que es a donde yo llego. Y la agenda, como presidenta de familia, fue presentada y está avanzando positivamente. Creo que tienen grandes posibilidades porque yo lo que he hablado con mis compañeros uno a uno es decir, tú no puedes ir a tu casa y decir, yo tengo a mis hijos, yo sé que puedo cambiarlos en un colegio, puedo tener inclusive en colegios católicos o religiosos y no me importa lo que pase con los demás niños. Les he mandado todo el material muy puntual, muy fuerte de lo que pasa cuando se aprueban iniciativas de género que son centradas en los niños. Les he mostrado lo que hace la ESI, que es la educación sexual integral, y que los programas los diseña Plan Parenthood porque es la concesionaria de la ONU para poder diseñar todos estos programas que después vienen a través de los libros de texto. Son ellos mismos los que son concesionarios, los que se venden, los que se compran, los que se certifican y los que distribuyen. Es decir, es un negocio completamente redondo. Y en otros países donde se ha impulsado estos planes porque ni siquiera le han cambiado el nombre, los resultados han sido fatales. Es decir, que nosotros en México estamos trayendo programas fracaso. ¿Por qué? Porque no es verdad que a ellos les interese reducir el embarazo adolescente, el abuso infantil y las enfermedades de transmisión sexual, porque yo puedo comprobar como en otros países de Latinoamérica lo único que lograron fue quintuplicar el embarazo adolescente. El abuso infantil no redujo. Y nosotros, lastimosamente, México somos el país con más abuso infantil y solamente se denuncia 1 de cada 100 casos. Y las enfermedades de transmisión sexual, de siendo 5, pasaron a 30.
y ya no se localizan solamente genitalmente, sino anal y bucal. ¿Por qué? Porque a los jóvenes solamente les dicen que su cuerpo es un objeto sexual, que pueden hacer con ellos lo que quieran con autonomía completa. ¿Qué están diciéndole a un niño de quinto de primaria que ellos tienen derecho a ejercer su sexualidad con autonomía? Quiere decir, sin el consentimiento de sus padres. ¿Tú cómo puedes, como autoridad, como directora, como orientadora, como maestro, atreverte a decirle a un niño a temprana edad que pueden utilizar su cuerpo como un objeto sexual simplemente de deseo y de placer? Eso no es una educación, eso es una promoción para que ellos puedan seguir dotando a nuestros jóvenes de toda la gama de anticonceptivos que existan y por supuesto que si esto no garantiza, por ejemplo, un embarazo, entonces el aborto es un derecho. Y a esa, Eso es lo que van a enseñar el día de hoy en nuestras escuelas. y, Eso es lo y- que, y ahí es donde yo iba, este negocio redondo que al que usted le llama, pues también entran las farmacéuticas, por supuesto. en donde hay una promoción de anticonceptivos de todos los tipos, sabores y colores, desde látex hasta los parches, hasta infinidad de cosas, ¿no? Y luego, después la promoción de este tipo de cosas que pues realmente va a perjudicar el cuerpo de la mujer. Había un tema muy interesante, por ahí lo escuché en una conferencista, que decía las veces que el hombre es fértil en los 365 días del año, pues decía, pues el hombre es fértil 365 días del año, la mujer cuántas veces es fértil, pues 12 veces al año, la mujer es fértil. Entonces, ¿por qué entonces se ha creado los anticonceptivos para la mujer y por qué los grupos feministas, los grupos LGBT, este tipo de activistas no están en contra de eso y sí están en contra de que sea una educación sexual ideologizada? También abonando a lo que el día de hoy a lo que nos estás compartiendo, es que el uso y abuso de anticonceptivos en la mujer está ligado directamente con el cáncer. Entonces, Exactamente. ¿cómo podemos decir que realmente estamos a favor de la mujer si no solamente el uso de anticonceptivos te daña hormonalmente la piel, el humor, pues es decir, todo, todo en una mujer y ella tiene que asumir toda esa responsabilidad cuando el hombre es fértil los 365 días del año y cuántos métodos anticonceptivos hay para el hombre y cuántos están Exactamente. disponibles para la mujer. Entonces, sí, realmente es un negocio para las farmacéuticas y te puedo decir que todavía el negocio mayor es todo lo que tiene que ver con género. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces una mujer puede practicarse un aborto, en 10 años? En cambio, una persona que quiere empezar a hacer su cambio de sexo, se tienen que extirpar las glándulas sexuales y las tiene que sustituir para poder vivir hormonalmente, pero de manera sintética. Y eso cuesta de 5,000 a 10,000 dólares mensuales y es de por vida. Prácticamente una operación de reasignación de sexo está en el medio millón de pesos. Estamos hablando de 500,000 pesos. ¿Qué sistema de salud puede garantizar que puede tener la capacidad para poder hacer estas operaciones de reasignación y hormonizar? Porque ellos no solamente quieren que se hagan a través de la ley, quieren que se haga una ley en donde también se garantice que todo ese tratamiento lo vamos a pagar todos con nuestros impuestos, estemos de Exactamente. acuerdo o no estemos de acuerdo con eso. Y Entonces, obligar a los profesionales a que lo hagan, porque si no lo hacen hay multas o hay sanciones, ¿no? hay cárcel, ¿verdad? Como ha sucedido. Entonces, nosotros no es de que nos digamos que estamos en contra de lo que ellos quieran ejercer, ¿sí? Pero eso es íntimo y privado de la persona. Tú no puedes obligar el día de hoy a través de una ley satisfacer un gusto, legislar sobre sentimientos y sobre todo garantizar que tus fantasías se van a hacer realidad
a costa de los impuestos de todos los demás. Exactamente. Y regresando un poquito a lo que me comentaba, también hay estudios garantizados en lo que en esta reasignación de sexos o cambios de sexos mediante procedimientos quirúrgicos y hormonales, pues se reduce el promedio de vida de estas personas. Entonces, otra de las situaciones por las cuales este chico decía que yo daba información falsa, porque al menos aquí en nuestros países son alrededor de 40 años, de 35 años y en 35 años, 35 años. Aquí en Baja California vinieron grupos LGBT de varias partes y yo estuve en una conferencia y un hombre, pues ahí ya transformado, un transgénero se llamaba él, no recuerdo ahorita el nombre, decía, si nosotros tenemos nuestro promedio de vida es 35 años, pero esos 35 años los vamos a vivir bien y con lo que nosotros somos y con lo que nosotros nacimos en cuanto a lo que creemos que somos. Entonces la pregunta mía fue decir, a ver, ¿cómo que me estás diciendo este tipo de cosas? Aquí, diputada, todo esto que usted nos ha comentado y que hemos comentado en estos minutos, es que ese derecho, es por eso alertar a los padres a través de esta iniciativa de ley, porque a donde están orientando a los hijos, y si no a los hijos, a sus nietos, es realmente a llevar todo este caos que nosotros nos encontramos. Alguien nos dirá, al escuchar este programa, nos dirá, creo que ustedes están exagerando. No, es que no estamos exagerando, estamos utilizando los mismos datos que ellos utilizan. Entonces, todo esto lo fundamenta en por eso alertar a los padres de familia en cuanto a la educación. Te quiero compartir un dato muy interesante porque ellos siempre se justifican el que quieren dar a conocer a nuestros niños sobre toda la diversidad sexual, porque quieren que sean niños tolerantes, niños que no discriminen a nadie. Con esa bandera ellos entran a la educación. Pero, ¿qué pasó cuando Reino Unido aprobó todo esto? Y en el 2009 tan solo tenían un niño, un menor de edad de 3 años, que él ya se había declarado que tenía otra identidad. Pero avanzaron los años y en el 2018 tuvieron la estadística de 2.519 menores de edad. Entonces, con esto, nosotros este es un elemento muy importante que tenemos que demostrar, porque no entraron para que sean niños tolerantes y que no discriminen. Es una promoción para que nuestros menores de edad sean parte de la diversidad sexual. Por eso, hace una semana y media antes de la fecha de lo que ahorita estamos platicando, Reino Unido pone un freno y dice no a la hormonización a menores, porque se dieron cuenta que era solamente una promoción y que hay datos que no les gusta que hablemos. Por eso ellos nos dicen que estamos siendo discriminadores, estamos haciendo un discurso de odio. Nosotros solamente estamos compartiendo la información, porque no le puedes decir a un niño, toma el coche y vete a una alta velocidad y no te va a pasar nada. No. Es tu derecho. Tenemos que hablarles con la verdad a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque esa libertad de la que hablan el día de hoy puede ser su propia cárcel del día de mañana. Entonces, si tú no le dices... O su propia muerte. O su propia muerte, porque el 80% de suicidios se localiza en estos grupos, suicidios. Entonces, ¿cómo puedes decirle a nuestros niños y a nuestros jóvenes que van a vivir muy bien, que van a ser felices, que esa es una manera de garantizar? Todos nacimos libres. Nuestra libertad no nos la otorga el Estado. Nosotros somos libres si nuestros derechos son inalienables y también no son negociables con el Estado. Tú no puedes irle al Estado a pedir el matrimonio, porque eso es algo personal que si tú quieres hacer en un contrato conyugal con la persona con la que quieres compartir tu vida. Pero nuestras diferencias esenciales entre hombres y mujeres hoy en día no las puedes negar y no pueden decir como lo que hoy nos muestran nuestras redes sociales, ¿no? Que dicen que nosotros no podemos decir que solamente las mujeres menstruamos, que eso es un discurso de odio.
Entonces, que me digan quién más, porque nuestras diferencias no solamente competen a lo biológico, sino es nuestros cromosomas hormonales, estructurales, nuestros sentidos en sí. Por eso somos un complemento en nuestra Exactamente. sociedad. Por eso nosotros seguimos impulsando que tenga que el niño crecer en una familia fundada en el matrimonio para la apropiación y cuidado de nuestros niños. Y Es lo sobre que se todo, tiene. y sobre todo, como lo dice en su iniciativa, o sea, promover que se ejerza el derecho de los padres a elegir la educación. Es una forma de protección para nosotros los padres, de que la educación que puedan recibir en las escuelas no va a estar ideologizada. Y es ahí donde quiero pasar a lo siguiente. Usted me dice que ve un futuro bueno para esta iniciativa, que pueda avanzar en Querétaro. Nuevo León sigue por ahí con otra, sigue insistiendo. Se han unido varios diputados locales para poder hacer un frente común en cuanto a este tipo de cosas. Pero hay tres obstáculos que yo veo y que me gustaría preguntarle. Número uno, en ese orden, vamos a ver los padres de familia, qué tan conscientes, en su mayoría en nuestro México, están conscientes de esto que está sucediendo. Ese uno. Número dos, la Ley General de Educación Federal, en la que pues, los estados deben de, de adecuarse, pero sobre todo en cuestión de los contenidos en cuanto a educación sexual. Y número tres, la más importante que yo creo o podríamos rescatar, la influencia externa que tenemos de grupos financieros como el Banco Mundial, que ha prestado recientemente a México 1.000 millones de dólares para, no sabemos para qué, porque para COVID no es, ¿verdad? Pero según lo que hemos podido ver, y los voy a mostrar yo en pantalla aquí, pues los países que obtienen esos préstamos se comprometen a la educación. Ese es uno de las cosas. Antes de pasar a eso, quiero decirle que el Banco Mundial en su página de internet dice que la educación, lo voy a citar realmente, que la educación que ellos tienen es basada, perdón, que los financiamientos que ellos dan es para acabar con la pobreza, y acabar con la pobreza es educar a los chicos. Entonces está el GBM, que es el grupo del Banco Mundial, que se dedica solamente a financiar la cuestión de educación, y en los temas de educación, porque son distintos temas que tienen a nivel mundial en los países a los cuales se les hace esos préstamos, es lograr la igualdad de género. Y me metí en ese tipo de temas, son demasiados temas sobre educación, sobre energía, sobre medio ambiente, etcétera. Entro a su página, me doy cuenta que en México hay 32 proyectos del Banco Mundial, ¿verdad? En 50 locaciones. Y veo que en Querétaro, de esos 30 proyectos, hay 3. No aparece ninguno de educación, pero en México sí aparece, que es la cuestión educativa. ¿Y qué es lo que nos dice en cuanto al tema de educación? Pues que se defiendan los derechos de los grupos vulnerables. Entre ellos habla los grupos de la pobreza, habla sobre los niños en la esclavitud, pero un tema en educación habla sobre los grupos LGBT y se reconozca la diversidad sexual. Esta presión internacional la quise enfatizar porque al recibir esos 1.230 millones de dólares a nuestro país recientemente, pues se obliga a un país a dar este tipo de educación o de promoverla en los congresos, y al cual ya se le había llamado como el colonialismo ideológico. En estos 3 puntos, obstáculos, padres de familia, conciencia, la educación o contenidos federales y lo internacional, ¿cuál es su perspectiva? Mira, yo creo que son preguntas muy interesantes. Efectivamente, los padres de familia no están informados, porque cuando yo lancé
¿cómo podría decirte? Hice algunas preguntas para estadísticas para saber si los padres de familia en Querétaro sabrían sobre el término de la ideología de género, porque nosotros le estamos diciendo, cuidado, la ideología de género es muy peligrosa, viene por tus hijos, quiere destruir la familia, tus hijos, los van a empezar a hipersexualizar a temprana edad, ¿no? El tema de que se estén autoexplorando, todo el tema, la gente dice, no entiendo qué es ideología de género, no comprenden la palabra. Entonces, es muy importante porque si a ti no te dicen de qué te tienes que cuidar o de qué tienes que proteger a tus hijos, pues aunque hagamos todo en el tema educativo, aunque te llegue a tu casa una ficha donde autorices o no, no vas a saber de qué es. Entonces, justamente lo que nosotros estamos haciendo a través de los comités de padre de familia es capacitar, es decirle a los padres de familia y compartir el material que tenemos para que puedan saber cuáles son estos términos que inclusive a nosotros llega a confundir y obviamente son cortinas de humo que a veces saben esconder muy bien. Entonces, sí es un gran reto porque hoy los padres de familia no se involucran en la educación de sus hijos. Es una realidad. No hay comunicación y no solamente porque no la quieran tener, Ricardo, tenemos que entender que la dinámica familiar completamente cambió y hoy tenemos que entender que somos personas sobreocupadas. ¿Cuánto tiempo pasa fuera de casa mamá y papá? ¿No? ¿Cómo se ha incrementado en que tres de cada 10 hogares son jefaturas femeninas? O sea, toda la responsabilidad recae en la mujer. Cumple la jornada laboral, llega a casa y tiene que cumplir la jornada en casa y la verdad es que es una realidad que poco quieren comunicarse con sus hijos. ¿Y qué pasa con tantas horas que están solos los niños y jóvenes que van a la escuela solos, que regresan y están solos? Obviamente son presas fáciles para los grupos delictivos, para la pornografía, para toda esta propuesta que la han tomado, estos espacios los han tomado los medios de comunicación, por supuesto, la educación y también los amigos. Entonces, es importante reconocer en qué estamos nosotros también dándoles las posibilidades de ellos avanzar, porque su objetivo es destruir la familia, porque saben que solos somos más vulnerables y somos más fáciles de que puedan, como ellos, entrar a nuestras conciencias, ¿verdad? Entonces, hoy mi objetivo ha sido entrar con los padres de familia y despertarlos y decir, alguien está tomando tu espacio, alguien te está supliendo y no es una persona que quiere a tus hijos, que quiere lo mejor para ellos. Solamente van a ser presas que van a tener solamente un conocimiento de una sola cosa, pero que no nos está ayudando a pensar, a reflexionar, a tener un juicio, a tener una conciencia. Hoy, entre menos pienses, es mejor. Entre puedan entrar a tu conciencia, es mejor. Y si tú te das cuenta qué pasó en Puebla, cuando ellos, lo que llamaron la ley del gobernador de Barbosa, porque era, me acaparo toda la educación, no pueden tener colores, no pueden tener pensamiento. Yo te voy a decir quiénes van a ser hoy los héroes, te voy a decir qué tipo de educación, sean privada o pública. Eso es un riesgo. Es uno de los riesgos más fuertes a los que nos estamos enfrentando, porque ellos... Es ahí donde entramos ya el tema federal en cuanto a contenidos. Tenemos los Exacto. libros sobre qué se dice en cuanto a la cuestión del neoliberalismo, que es algo que nos hizo pobres y bueno, ya se Sí. metieron una cuestión ahí y ya se va a regar por todo el país. Entonces, ese otro obstáculo ya nos dijo cómo podremos entonces hacer para que los papás se vayan enterando poco a poco qué es esto de la ideología de género. A nivel Estado, a nivel federal, ¿cuál es el obstáculo para la ley en Querétaro o para los otros congresos en cuanto a estas iniciativas? Mira, el obstáculo, por ejemplo, en mi estado de Querétaro, nosotros sí contamos con un secretario de Educación que sí está comprometido con la niñez y la juventud. O sea, el proyecto que vayan a diseñar, que estamos participando activamente en mi estado,
yo puedo asegurar que va a ser un muy buen proyecto que se puede replicar en otros estados donde, ojo, tengamos el escenario que se pueda hacer debido a la conformación del Congreso. Porque ellos no es objetivo. Prácticamente nosotros lo que sabemos es que ellos solamente pueden intervenir en cuando hablan, por ejemplo, de la historia regional, que es en tercero de primaria, es cuando prácticamente le dicen, bueno, tu estado, tú diseñas todo lo que quieres ver, pero todo lo demás llega desde la federación. Entonces, si nos estamos enfrentando a una situación delicada de acuerdo a cómo lo observaron desde lo federal y que no hubo participación realmente ni de los padres de familia, sino ellos hicieron como una participación a modo de consejos donde decían que supuestamente se tomó en cuenta a los ciudadanos y que se escucharon todas las voces, pero fue un comité a modo. En realidad yo asistí a uno y todo lo que decían ahí, bueno, pues es que realmente ellos quieren instalar todo lo que tenga que ver ¿no? Con esta cuarta transformación, ¿no? Y todo lo quieren hacer justamente a través de la educación. Entonces, el reto no es menor. Lo que nosotros, y lo quiero decir de manera muy responsable, es todas las leyes son perfectibles, pueden ser derogadas, pueden ser de muchas maneras, las podemos cambiar. Y nuestro objetivo inmediato sería 2021 y lo digo de manera muy responsable para que realmente podamos el que solamente un partido concentre un poder no le va bien a ninguna nación, porque Es perfecto, exactamente. entonces estamos enfrentándonos a un gran riesgo económico, de seguridad, educativo, de salud. De hecho, lo Tenemos estamos que... viviendo, ese es el ejemplo, gran ejemplo que estamos viviendo en este punto. En Entonces, cuestión de... Ajá, sí, adelante. el 21. De lo que me preguntabas de estos organismos internacionales, obviamente crean una necesidad. Al nosotros declarar que estamos en pandemia, o sea, crean una necesidad y nosotros tenemos sí o sí que tener que acceder a estos préstamos impagables y que por supuesto vienen condicionados para que puedan entrar las iniciativas que ellos diseñan desde otro esfera que no inclusive compete a nuestra nación, van a venir dictadas, porque obviamente lo que siempre hemos hablado de este orden mundial, y no es conspiracional, o sea, No, 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 no. el nuevo orden mundial es obviamente todos los organismos que se han creado para administrar el orden internacional. Y ahí entra la OEA, la ONU, la OMS. Entonces, tienen que generar una necesidad para que nuestras naciones, ¿qué pasó en Perú? Ah, estás en muchos problemas económicos, necesitas nuestra ayuda. Sí, sí te podemos ayudar, pero está condicionado a que apruebes el aborto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo entonces no entendemos que ante esta crisis lo que ellos dicen es que tenemos que salvar vidas, pero no te importa salvar la vida de un ser humano en el vientre materno? Y entonces lo pones como una condición para que puedas acceder a un préstamo. Entonces, México al acceder a este dinero que se ve obligado a que se pueda ocupar, lo que necesita, lo que va a pasar definitivamente es que vamos a estar sujetos a disposiciones de iniciativas que si tú dices, ¿cómo es posible entonces que anulan los parlamentos? Porque, por ejemplo, en el caso de los jueces de la OEA, son 7 jueces sobre todas las naciones que estamos dentro de la OEA. Y ellos dictan todas estas resoluciones que se tienen que al final de día porque nosotros estamos suscritos. Entonces, ellos no fueron votados, ellos no pagan impuestos, pero ellos van a dictar a través de estas resoluciones cómo marcan la agenda de nuestras naciones y entonces quiebran completamente nuestra autonomía y nuestra, pues sí, autonomía como naciones y anulan nuestros parlamentos porque ahora tenemos que atender estas resoluciones que vienen de estos organismos. De hecho, quiero citar aquí en su declaración, en su exposición de motivos que hace cuando presenta el 29 de mayo su iniciativa, en la declaración de motivos dice precisamente, citando a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 26
Número uno, toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, al menos. Pero dice, más adelante, en el número 2, dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad, pero también dice que todo esto nadie debe de meterse ni nadie debe dictar eh, sobre los derechos de los padres. En este punto es donde yo me pregunto cómo hemos recibido un préstamo de $1,000 millones del Banco Mundial, pero en su página, como usted decía, esto no es cuestión de cuestiones oscuras o misteriosas o que las manos hay unos tentáculos ocultos que manejan el mundo, no. El mismo Banco Mundial lo publica en su página de internet en español, dice aquí que trabaja en 80 países sus programas y uno de los programas es lograr la igualdad de género, ¿verdad? Y que en el informe sobre el desarrollo mundial en el 2018, el aprendizaje todavía no estaba garantizado. Entonces, esto es lo que realmente preocupa cuando, les voy a dar datos básicos que nos dice, cada día unas 810 mujeres mueren en el mundo por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Aquí ya no entendí también en cuanto al aborto. Los datos que nos da el Banco Mundial difieren de los estados que están legalizados, que quieren promover el aborto, dice miles de mujeres, y aquí nos dice a nivel mundial 810 mujeres mueren por complicaciones relacionadas con el aborto. Entonces, y también cómo se debe educar a los niños, dice aquí el Banco Mundial, pues bueno, debe de desaparecer esa desigualdad urbana, debe de haber parques, debe de haber una población LGBT más aceptada y pues bueno, estos tipos de información que nos da, pues sí es preocupante y que se va a llevar a los libros. Sí, esto es si lo algo, permitimos. una imposición, ¿verdad? Que nosotros sabíamos, sí sabíamos algunos datos de cuando se iba a instalar este gobierno en nuestro país por todo lo previo que hizo, ¿no? De cuando se reunieron previo a que llegaran al poder y pues, por ejemplo, como el Foro de Sao Paulo, ¿no? Entonces, ya habían declaraciones que si bien no estaban como un proyecto de nación o parte de su plataforma como gobierno, hoy ya se descararon, hoy ya sabemos quiénes son. Y ojo, obviamente nosotros tenemos mucho, porque el presidente ha callado. Él dice, no es un tema mío, entonces esto es un tema de legislación, es un tema que es de los diputados. Y ese que ha callado es lo que ha permitido a otros actores seguir avanzando. Aquí tenemos que tener en cuenta que cuando estuvo Marcelo Ebrard en Ciudad de México, se aprobó el aborto y hoy es el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Entonces, él está el que hace toda la política de exterior y quien está completamente enlazado con todos estos organismos. Si nosotros también ingresamos a través de la página de Open Society, sabemos cuánto dinero está entrando a nuestro país a través de fundaciones como Vivir AC, todo lo que son proyectos de migración está aquí en nuestro México, pero también está la UNAM. Quiere decir que ya están en los centros universitarios, está este dinero. Entonces, ya tenemos el dinero sucio, digámoslo así, con todas sus letras en nuestro estado operando para seguir atrayendo a estos jóvenes talentosos que después se infiltran las estructuras de los partidos, que los llevan porque van a tener una beca en otros países. O sea, ellos están trabajando. Es una red muy importante por la cual nosotros ya a veces no sabemos ni por dónde va a venir el golpe. Entonces, nosotros
Sí, tenemos muchas maneras de cómo seguir trabajando, sí las hay. No quiere decir que con todo esto, ni con el dinero que se recibió, ni con las iniciativas presentadas, ni con la mayoría, pero nosotros tenemos algo muy importante que es la presión que podemos hacer a nuestros políticos en todos los niveles. Y 21 para mí será decisivo. ¿Por qué? Porque es un tiempo de definiciones. Como lo ha dicho el presidente, y ahora vamos a utilizar lo que ha dicho. O estás a favor o estás en contra de la vida, o estás a favor o en contra de la familia, o estás a favor o en contra de nuestras libertades. Y de acuerdo Exactamente. a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si lo volvemos a dar el poder en el 21, todo lo que no alcancen a hacer en este periodo lo van a hacer el siguiente. Y entonces es permitir realmente la instauración de un modelo de gobierno socialista, autoritario, por un dictador que hoy divide a nuestro país, que hoy todo lo que no esté con él es un enemigo. Pero el principal enemigo que puede estar es el que estás permitiéndole la entrada a tu casa y la entrada a que quiera gobernar tu casa, tu familia y a tus hijos. Y eso no lo podemos permitir por ningún motivo. Ser padres, bueno, tener un hijo es lo más fácil, ¿no? Ser padre no. Y No, nosotros somos libres porque podemos hablar, porque nosotros podemos defender lo que nosotros creemos. Y esa libertad no nos la dio un gobernador, un presidente municipal. Son parte de nuestra manera de ser libres y esa libertad la tenemos que ejercer para hoy defender con todas nuestras fuerzas lo más importante y lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos. Hoy pues tenemos de hacerlo y pues yo la verdad es que lo que pueda compartirles de proyectos, de iniciativas, de toda la información que yo tengo, cuenten conmigo porque entre más tengamos esta información, la podemos dar a conocer y realmente avivar a nuestra sociedad. Yo hoy lo veo que a veces yo soy como carne de cañón y digo, no importa, voy a recibir los primeros golpes, pero yo sé que a lo mejor solamente así vamos a despertar. Y exactamente. es como es la invitación. Bien, pues le agradezco, diputada. Ya se nos ha terminado aquí nuestro tiempo, pero le agradezco infinitamente que me haya abierto las puertas de su casa a través de a distancia y pues que esta entrevista llegue a muchos lugares, a muchas familias, que la vean completa y que la disfruten, así como yo la he disfrutado, con esa pasión que usted tiene de la defensa de los derechos sobre la vida, la familia y las libertades. Y pues bueno, no me resta más que decirle pues muchas gracias y la Gracias a usted. verdad fue algo enriquecedor el poder tocar estos temas y poderlos ampliar un poco más y saber que realmente lo que buscamos los padres es que se respete el derecho y no solamente que se respete, sino que también se haga efectivo y que cumplamos en las escuelas, que nos manden una fecha de tal clase, analizarla y votarla sí o no, ya es la decisión de cada quien. Yo pienso que eso es lo más práctico. Un Claro que mensaje finalmente a los padres de familia para dar conclusión a esta entrevista. pues creo que hemos hablado mucho en este espacio. De verdad es que tenemos hoy que levantarnos, tenemos hoy que rescatar a nuestra juventud, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque no les están hablando con la verdad. Pero nadie le va a hablar con la verdad más que tú, que has estado ahí siempre presente porque lo estás educando, porque te dolió, porque es tu hijo, porque lo amas. Así es que no va a haber otra persona que ame más a tu hijo que tú como padre. Amigos va a encontrar muchos. Mamá y papá solamente siempre va a ser una mamá y un papá. Y ese eres tú el que eres capaz de dar la vida por tu hijo. Con esas ganas, con ese amor, con esto que nosotros estamos haciendo, que es un gran reto ser padres, vamos a defender a nuestros hijos. Quitémoslos de manos de criminales, de verdad, porque es la única palabra que yo puedo encontrar. Quitámonos de las manos de estos criminales lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos, que son nuestras futuras generaciones. Sí se puede, solamente hay que organizarnos
y empezar a levantar la voz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, pues nos despedimos. Gracias a ustedes que nos escuchó aquí en Indicador F. Recuerde que Indicador F es un programa con perspectiva de familia. Nos pues vemos la próxima semana en un nuevo video para que usted conozca la verdad. Gracias, diputada. Bonita tarde. Igualmente, saludos a todos. Gracias, hasta pronto. Bendiciones, gracias. Gracias.